Hoy voy a hablaros de uno de los temas que más se ha puesto de moda este último año en el mundo del powerlifting, y es nada más y nada menos que la tasa de abandono dentro de este deporte. Porque sí, actualmente en España estamos teniendo una tasa de abandono muy alta, que sobre todo en algunas de las gráficas que hemos podido ver estos últimos meses, la tasa donde más se repite es en el campo de los juniors, y es cierto que muchos de estos atletas son los culpables de que el deporte esté pasando por esta situación, ya que hay muchos factores por los cuales los atletas no son consistentes dentro de este deporte. Pero también voy a romper un poco esa pared que no se ha tocado mucho y voy a dar mi opinión sobre por qué creo que el powerlifting en España no está terminando de triunfar. Y es que el otro día le pregunté a mi comunidad que por qué el deporte estaba teniendo esta tasa de abandono, y muchos de ellos me han dejado varios comentarios que me parecen interesantes de leer, interesantes de tocar los temas. Así que vamos a empezar primero por estos puntos, los cuales son los siguientes. Y es que el primer punto que más se repitió fue sin duda el esfuerzo contra la recompensa que recibes. Todo el mundo critica que es un esfuerzo muy grande para la poca recompensa que tiene el deporte, y en parte tienen razón. O sea, si quieres mejorar en el powerlifting, hay atletas que entrenan 5, 6, 7 días a la semana, como es el caso de Víctor Vázquez, que es uno de los mejores atletas de España, pero estamos yéndonos a casos muy extremos, y aquí creo que está el problema. El problema está en que tú no puedes pretender hacer un deporte solo por y para obtener una recompensa, porque en ese caso, como he podido contestar en alguno de los comentarios, si en ese caso todos los deportes fuesen iguales, no existirían los equipos de fútbol de barrio, porque nadie querría jugar en el campo del Alicante si no pudiese llegar nunca al Barcelona. Y aquí creo que está el principal problema, en el cual los atletas no han terminado de comprender dentro de nuestro deporte, y es que por mucho que tú quieras ser el mejor, siempre va a haber alguien mejor que tú, y eso es principalmente el punto que hay que entender cuando empiezas en este deporte. No puedes pensar que tu recompensa de entrenar 5 días a la semana, 2-3 horas diarias, se va a ver recompensada en un año y vas a ser campeón de España, porque si fuese así, el 90% de los atletas que están entrenando a día de hoy serían campeones de España, y ninguno lo es. Entonces, en este punto, creo que el principal problema no está en la recompensa que ofrece el powerlifting, sino en lo impacientes que son los atletas muchas veces con estos resultados, porque creo que la recompensa que ofrece este deporte no son las medallas, es simplemente el hecho de poder tener esa fuerza sobrehumana, porque al final no dejemos de plantearnos que el 90% de atletas que hacen powerlifting, ya sea a nivel AEP3 o AEP2, son mucho más fuertes que la media común internacional de personas. Entiendo que hay mucha gente que será un prodigio y a lo mejor en 2 meses sea mejor que una persona que lleva 2 años, pero lo normal es que si una persona no ha tocado una barra en su vida y tú llevas 1 año haciendo powerlifting, tú seas mucho más fuerte que esa persona en un nivel relativo. Es decir, si esa persona pesa 100 kilos, por mucho que tú peses 70 y llegues entrenando 2 años, probablemente esa persona pueda llegar a hacer pesos que levantas tú con mayor facilidad. Pero creo que el punto está en ese, en el que la recompensa del deporte es que dentro de la media humana tú vas a ser de los más fuertes. Es lo que siempre se comenta de que cuando levantas 100 en banca perteneces al 1%, pues más o menos es un poco lo mismo. Y aquí es donde viene el segundo punto, que como decía, y es que los atletas tienen expectativas muy altas por las cuales pierden la motivación muy rápido. Muchos atletas de los que empezaron en el año 2024, a principio del año, este 2025, cuando han visto que en 1 año y medio participando dentro de competiciones no han conseguido clasificar siquiera a una EP2, han optado por lo más sencillo, que es: me dejo el deporte y dejo de practicarlo y me voy a otro sitio. Y es que es cierto, el powerlifting en España ha crecido mucho estos últimos 2 años, ya que las medias de las mínimas AEP2 y AEP1 han subido bastante, y ahí está el principal problema por los cuales los atletas consideran que es mejor rendirse. Las medias suben porque el nivel sube. Entonces, ¿de qué te sirve a ti ir a una EP1 si de 50 atletas que participen dentro de tu categoría vas a ser el atleta 49 o 50? Hay que picar piedra poco a poco, y es cierto que el deporte como tal no ayuda mucho a motivarse, porque es un deporte muy largoplacista y la mentalidad de un atleta ahora mismo es muy cortoplacista. Yo me clasifico en EP3, o sea, yo participo en una EP3, clasifico en EP2 y luego clasifico a EP1 y soy campeón de España. No, perdón que te diga, pero no funciona así. Quizás hace 4 años, cuando no había mínimas para una EP2, podía llegar a serlo, pero a día de hoy no. Y es que es tan simple como que para entrar a una EP3 seguramente hayan 20 atletas que están en la misma posición que tú, simplemente dentro de tu localidad o dentro de tus, por así decirlo, dentro de la comunidad de equipos que pertenecen a esa región. Entonces, imagínate a nivel internacional o a nivel español. A nivel español hay un nivel muy bueno, que por mucho que tú estés mucho más motivado que el resto y que te esfuerces mucho más que el resto, no te garantiza nada que vayas a ser el mejor. Entonces aquí discrepo también bastante con muchos atletas, porque la motivación de ellos es ser campeón, y quizás la mentalidad que debes tener para poder durar más en este deporte es simplemente ir planteándote objetivos más a corto plazo, como pueden ser, por ejemplo, levantar los 100 en banca, levantar 200 en sentadilla, que son objetivos que
entiendo que para muchos atletas cuesten más según la categoría de peso, pero que son bastante asequibles a nivel global dentro de lo que es el mundo del powerlifting. Entonces, dejad de pensar cuando empezáis a entrenar que vais a ser campeones de España, vais a tener los récords de España, porque desgraciadamente no funciona así este deporte. Y es que además esta motivación se ve unida al hecho de que quieren ser virales. Y sí, está bien hacer contenido de powerlifting, porque por ejemplo yo lo hago y soy un don nadie dentro de lo que es el mundo competitivo. Probablemente no esté ni en el top 100, o ni en el top 500 a lo mejor, si juntamos todas las categorías, pero es cierto que hay que tener en cuenta que las redes sociales pueden llevarse por otro camino. Y si eres entrenador, puedes impartir tus conocimientos, si eres atleta puedes enseñar tus entrenos, y es cierto que este deporte es muy repetitivo y que el contenido es muy escaso. Entonces, no pienses que vas a hacerte viral, porque el deporte tiene un nicho pequeño con el cual, de por sí, si todos los atletas de powerlifting de España te viesen tus vídeos, seguirías teniendo 5.000 visitas, a lo mejor 6.000, no sé cuánta gente hay actualmente afiliada en la EP, pero entended que, por desgracia, este deporte es un deporte pequeño de nicho, y el contenido que debes hacer sobre este deporte tiene que ser para crecer fuera de este deporte y no dentro. No sé si me estoy explicando, la verdad, creo que se me está yendo un poco también la conversación de manos y un poco se me está yendo un poco a las ramas, pero de verdad, la motivación de este deporte, que no sea ser el mejor, que no sea ser el más famoso, porque es que es imposible. Es que con el powerlifting, por desgracia, se ha hecho famoso Joan Pradels, que al final donde pegó el boom fue cuando cambió el culturismo, y Beto y Tony y Rubén Castro y demás son gente muy famosa pero dentro de nuestro nicho. Otro de los puntos que han recalcado mucho en los comentarios es lo aburrido que es el powerlifting de ver. Y aquí, sinceramente, tengo que daros 100% la razón, porque yo, por ejemplo, a día de hoy veo muy pocas competiciones, a no ser que compita a algún conocido o amigo, que entonces sí que me paro a verlo durante un rato. De por sí, una categoría ya suele llevar unas 2-3 horas mínimo. Entonces, creo que aquí lo que sí que debería hacerse por parte de alguna federación, ya no la española ni, bueno, que la española es asociación, pero entenderme, creo que deberían empezar a plantearse unas competiciones algo más mediáticas, como es el caso de Sheffield, porque más allá, por ejemplo, de lo que son las competiciones en sí, creo que los escenarios también deberían de ayudar bastante. Es que este es un punto que ya trataré después, pero seguimos compitiendo en pabellones de fútbol sala en su mayoría o de baloncesto, y creo que aquí también hay un punto donde a nivel estético, dentro de una cámara de YouTube y dentro de muchas otras cosas, perdemos un poquito esa calidad. Tú ves competiciones de la USAPL, ves competiciones de otras federaciones y miles de cosas, o como por ejemplo mismamente el Junior de Mario Zembra, creo que también es un poco el camino que hay que empezar a seguir. Y es que esto voy a entrar más adelante, pero sí que es cierto que este punto aquí no tengo nada que debatir. Las competiciones son aburridas de ver si no conoces a nadie, y sinceramente aquí no puedo discutir nada. Costes y limitaciones externas. Aquí, siendo sincero, no estoy 100% de acuerdo, porque sí, comprarte un SBD es caro, comprarte unas rodilleras rígidas como son las Insert es caro, comprarte un singlet es caro. Pero lo que es más caro es querer competir en cada competición con un singlet distinto, o uno por cada movimiento, querer comprarte el SBD cuando llevas un mes entrenando y comprarte una Insert talla S cuando pesas 120 kilos. Para mí eso es lo caro, porque si los atletas a día de hoy fuésemos un poco más inteligentes y comprásemos un singlet que nos fuese a durar para 1 o 2 años, o yo que sé, 3-4 competiciones, lo que quieres hacer, te gastas 120 euros que vale el singlet en total, con calcetas, calcetines, camiseta y singlet, en plan, lo que es el kit entero de competición, te lo gastas para una vez al año o cada 2 años. El cinturón, en vez de comprarte el SBD cuando llevas un mes entrenando y tienes 17 años, quizás lo suyo es que te compres por 50-60 euros un RDX, un PBS, un Strength Shop de Villa. Hay muchas opciones mucho más económicas que, aunque no sean la más alta gama, hay que tener en cuenta. El material no debe ser lo primordial dentro de una competición, sino el atleta debe ser quien levante los kilos y la barra. Entonces, he visto atletas competir sin material y lo hacen igual de bien y se lo pasan igual de bien que uno que lleva una Insert, un SBD y el mejor singlet de A7 que ha salido este último mes. Entiendo el punto de, no, es que el entrenador todos los meses, el Nutri todos los meses, el gimnasio todos los meses. Pues aquí a lo mejor sí que es cierto que estos 3 puntos son con un coste algo elevado, sobre todo por la situación actual que vive el deporte, que es que ha estado en boca de todo el mundo ha querido tener entrenador, y al final pues han aparecido también entrenadores de no tanto nivel que han tenido unos costes también abusivos. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? Que quizás antes de plantearte tener un entrenador y pagarle 100 euros al mes, 50 euros al mes, lo que ese entrenador te pida, debes tú mismo ser el que tome las riendas y aprender un poco del deporte, qué es bueno, qué es malo, cómo se hace esto, cómo se hace lo otro, buscarte una plantilla de, yo qué sé, yo por ejemplo en mi época tenía las de Power Building oficial, que me costó 7 euros en su momento, y era un bloque de 12 semanas y lo estuve haciendo durante a lo mejor un año entero, y llegué a levantar 230 de peso muerto, tal. Obviamente no tiene la misma calidad que te puede dar un entrenador, porque es que nunca lo va a tener, pero es cierto que puedes empezar por ahí, y cuando tengas claro si el deporte te gusta o no te gusta, entonces ahí te apuntas el número del entrenador y ya le
empiezas a pagar. Y el nutricionista, pues a ver, entiendo que sí, que en temporada de competición, pues a lo mejor necesitas de alguien que te lleve la dieta, fuera de competición también, pero lo dicho, si vas a competir una EP3 y no tienes un sustento económico porque tienes 17 años, no puedes trabajar, no te lo puedes permitir, hay otras muchas formas de hacer las cosas. Si no puedes permitirte entrar en categoría porque pesas 90 kilos y quieres ser 83, tío, pues a lo mejor en vez de gastarte el dinero en el Nutri, tú sabes que tienes que comer medianamente bien y pues apuntarte a la competición en menos 93, porque tienes 17 años y a lo mejor tu padre se levanta a las 6 de la mañana todos los días para ir a trabajar y no se va a costear el hombre gastarse 100 o 150 euros entre gimnasio, Nutri y entrenador. Tengamos un poco también de conciencia de lo que decimos, porque entiendo que una persona que cobra su jornal y se lo paga en su bolsillo y dice, hostia, es que esto es caro, pero tampoco nadie te obliga a hacerlo. O sea, aquí hay que tener también esa mentalidad de, el deporte es caro, sí, que es caro, yo lo sé que es caro. Yo tengo Nutri, tengo entrenador, tengo gimnasio. Durante su época tuve una cueva que me compré mi barra de Rogue, mis discos calibrados, mis racks, mis máquinas, y sé lo caro que es tanto tener un home gym de estos como irse a un fitness pad o como irse a un gimnasio de power, pero nadie nos obliga a hacerlo. Si este deporte es caro y tú quieres practicarlo, lo pagas, y cuando no tienes dinero para practicarlo, déjate pagarlo. Pero no sé, creo que se me entienda también, porque esto también es un poco una crítica que muchos de los entrenadores de Instagram han estado diciendo últimamente, y es que han aparecido muchos entrenadores nuevos con un nivel mediocre porque no tienen aún ni la carrera. No cualquier atleta de power puede ser entrenador, ¿vale? Y por eso mismo, cuando tú ves a alguien que es muy bueno en redes y levanta mucho peso, no debes dejar que esa persona te diga, no, págame 20 euros, 30 euros al mes y yo te entreno y vas a ser campeón de España. Mentira, ¿vale? Mentira. Ahí es donde empiezan muchos de los atletas, los cuales luego se acaban dejando. Macho, un poquito de cabeza, tío. Un poquito de cabeza. Que hay atletas que quieren aprender de verdad de deporte y por culpa de muchos de estos están jodiendo más de lo que ayudan. Es que es así, porque los he vivido de primera mano de gente conocida de tomarse, o sea, de dormirse a los brazos haciendo banca y decirle que se tomen un ibuprofeno. Macho, a lo mejor con un poco de cabeza cambiaba la cosa, ¿vale? O sea, más allá de eso. Y ya relacionado con este último punto, vamos a ir al último punto que muchas de las personas que yo conozco que han dejado este deporte han tenido este motivo. Y es el motivo de las lesiones y el estancamiento. Y es que sí, estancarse dentro de este deporte es normal, pero ¿es malo? O sea, mi pregunta es, ¿consideráis que estancarse dentro de un deporte es malo? Porque al final, sinceramente, yo me he estancado a día de hoy, por ejemplo, llevo desde diciembre de 2023 sin mejorar ni un solo kilo en la banca. No es malo. Porque vamos a ver, ¿me vas a decir a mí que yo tengo mal press de banca por levantar 160 kilos en vez de 170 kilos? Todo lo contrario. Coño, creo que muchísimos atletas quisieran levantar 160 kilos. ¿Qué pasa? Pues que hay gente que no es capaz de comprender que una vez llegado a ciertos kilos es muy complicado mejorar. Claro que sí, y es normal. Pero es que en el culturismo pasa lo mismo. Cuando eres pro, seguramente de un año para otro de temporada de competiciones, la mejora sea mínima. Pero solamente las personas que te conocen o que entienden de tu deporte van a ver esa mejora. Porque tú a lo mejor no le metes kilos a la barra, pero tú coges 160 kilos y tienes mucha mejor estabilidad, mucha mejor velocidad, yo qué sé, hay muchos otros factores dentro de lo que son los numeritos que son los que indican esa mejora también. Entonces, por favor, si os estancáis, dadle tiempo. Entiendo que quema un montón y yo soy el primero que lo sabe. Soy el primero que lo sabe porque dentro de toda esta chapa que os estoy dando, yo este verano he tenido probablemente la mayor crisis de duda con el powerlifting, de querer dejarlo. De hecho, pedí que en vez de entrenar 5 días, entrenásemos 3. Y gracias a eso no he dejado el powerlifting porque he podido compaginarlo con otras cosas que me han ayudado a dejar de tomármelo tan en serio y a empezar a entender que este deporte es un deporte como otro cualquiera, que al igual que tú entrenas de lunes a viernes o de lunes a sábado en el gimnasio, de lunes a sábado vas al fútbol y no ganas ni un duro en el fútbol ni ganas un duro en esto, y ambos te cuestan dinero. Entonces, entenderlo, este deporte se produce en estancamientos, igual que en el fútbol, igual que en el turismo, igual que en el básquet, porque si no se hubiesen estancamientos en estos deportes, un jugador de fútbol llegaría siempre al Barça, porque si siempre mejoras, llega un punto que eres el mejor del mundo. Entonces, por favor, tener en cuenta de que las cosas pues requieren su tiempo. Esto, el prep banca, por ejemplo, pues a lo mejor para mí ha llegado a un punto donde no puedo mejorar tampoco muchísimo más a día de hoy. A lo mejor si cogiese y me pusiese a subir kilos de masa corporal, o me subiese, o me cambiase la técnica, o cualquier cosa, pues a lo mejor mejoro. Es que no lo sabemos, porque tienes que ir probando poco a poco. Pues de eso va el echarle tiempo a este deporte. Y luego, en la parte de las lesiones, aquí sí que tengo que decir que entiendo muchos atletas que lo han dejado, porque el problema de la lesión no viene dentro del deporte. O sea, que tu lesión te impide hacer press de banca no es un problema, porque tú puedes trabajar mañana, porque tú puedes ir al colegio mañana, puedes estudiar mañana, puedes ir a ver a tu novia mañana. El problema es cuando estas molestias y estas lesiones aplican fuera de lo que es el mundo del gimnasio, ¿vale? Conozco gente que ha tenido problemas de espalda porque se pasaron de rosca en un entrenamiento y se fumaron el RPE, hicieron el cabra y al día siguiente no han podido ir a trabajar. Aquí es culpa del atleta por saltarse el RPE y hacer un poco el tonto, pero es cierto que al día siguiente
siguiente no has podido ir a trabajar. Y a lo mejor si tú dices en vez de hacer powerlifting, te dedicas simplemente a ir al gimnasio, levantar la barra y hacer un RIR 5, pues a lo mejor no te duele la espalda. Pues puede ser que sí. Pero es cierto que, como digo, la mayoría de lesiones que se producen normalmente son por fallos técnicos, querer ir demasiado al límite, querer intentar hacer PR todas las semanas, es donde vienen aquí un poco los problemas. Pero es cierto que cuando esas lesiones se aplican fuera de lo que es el gimnasio, a tu trabajo, a tu día a día, ahí entiendo que, pues oye, te lo tienes que dejar porque al final de power no vive nadie y de trabajar sí. Y es que ahora vamos a pasar a un punto el cual yo considero que es que se habla muy poco de ello, y es la culpa que tiene la organización o la asociación dentro del abandono de los atletas. Y es que hay que entender varias cosas. Entiendo que hay alguien que no le apetece hacer este gasto económico y por eso no compite dentro del powerlifting o se lo abandona. Pero hay gente que sí que decidimos hacer este gasto económico, que yo en mi caso, por ejemplo, llevo desde 2022 haciendo este gasto todos los meses de gimnasio, entrenador, nutricionistas, yo que sé, home gym y demás. Entonces, yo lo que tampoco veo bien es que un atleta, como en mi caso, o el caso de cualquier otro atleta, que llega después de tanto tiempo gastando este dinero en este deporte, consigue llegar, por ejemplo, a un campeonato de AEP1, se tiene que plantar en Ávila, en un polideportivo, el cual apenas tiene una grada para 100 personas, a competir powerlifting. Yo entiendo de verdad lo que me queréis decir de no, tío, pero es que al final somos un deporte minoritario, es lo que tenemos y demás. Creo que la organización debería ser consciente de que el deporte debe crecer, y para crecer debemos dejar atrás esa idea de competiciones que teníamos hasta ahora. Los pabellones deportivos son pistas de fútbol sala o pistas de baloncesto, no son tarimas de power, no son zonas de espectáculos, son zonas donde se juega un partido de 1 hora que está planteado para que tú estés sentado en esa grada de piedra o de plástico 1 hora y media, 2 horas como máximo, y no las 3, 4, 5, 6 o incluso puedes llegar a pegarte 10 horas como tengas un atleta en primera hora y otro en la última, que ver, tienes 10 horas sentado en esa silla. Entonces, entended que creo que aquí deberíamos empezar a plantear cómo se organizan las competiciones. El primer cambio ya lo ha hecho Mario, trayendo gente que corta jamón, poniendo fuego dentro de la tarima para que cuando haces un récord de España salga fuego de la tarima. Ahora, el siguiente cambio que debemos hacer es empezar a tener un recinto donde ese espectáculo se pueda llegar a dar. Yo, desde mi opinión, las competiciones de USAPL son un muy claro ejemplo, pero es que aquí en España tuvimos una que entiendo que quizás no es tan viable, pero fue el Junior de 2022 en Carranc, que se dio porque no hubo posibilidad de hacerlo en el pabellón deportivo y se hizo dentro de una zona de, pues, típico teatro, casa de cultura, un poco así de ese estilo. Y ahí creo que es donde deberíamos empezar a mirar, porque ves a padres, madres, amigos o lo que sea sentados en butacas que al final son mucho más cómodas que la grada de un campo de fútbol sala, y que ves el powerlifting como si fuese un espectáculo y no como si fuese una pachanga de tu hijo un sábado a las 10 de la mañana. Es un poco el concepto que creo que deberíamos empezar también a tomar, y es que la mejora de números que tuvo el powerlifting durante estos 2 años creo que no ha sido capaz de aprovecharse de forma que esos ingresos que se han hecho de más se amorticen para los atletas. Tampoco lo sé, porque de verdad esto lo digo desde el desconocimiento, porque no estoy dentro de la EP, no conozco nada de la EP, pero sí que hablo desde como atleta lo que a mí me gustaría vivir y donde yo creo que debería empezar a ir el deporte. Entonces, esto no es una crítica a la federación, ni a la asociación, ni a nadie. Esto es una opinión como atleta, y es que creo que nuestras competiciones deberían escalar mucho más a día de hoy, porque es lo que nos hace falta para que el espectáculo sea mayor, para que los vídeos que la gente graba, los reels, los TikToks, cojan más repercusión. Deben tener también un enfoque con unas buenas luces, un no sé qué, que parece una tontería de verdad, pero es que eso es lo que nos va a dar visibilidad para el día de mañana. Las redes sociales y que el deporte sea un deporte que a la hora de verlo sea agradable. Luego, por otro lado, tenemos un grave problema, pero esto creo que ya no es dentro de la EP, sino que esto es más a nivel global, y es el criterio a la hora de evaluar los levantamientos de los atletas. Y es que yo hablo de mi caso porque al final lo que puedo vivir, recuerdo que en octubre de 2023, que fue el Junior de IBI, participé y me dieron nulas 2 sentadillas, una en mesa y otra en tarima. Ambas sentadillas, cuando las he vuelto a ver, me han parecido que no eran nulas, que entiendo que es mi criterio, ¿no? Y que yo al final pues voy a mirar por mí antes que por lo demás y demás. Luego, por ejemplo, este último caso de las 2 sentadillas que me dieron nulas en mayo de 2025, ahí sí que es cierto que considero que puede haber más lugar a duda, pero hay un punto también interesante en esto, y es que en octubre de 2024 yo hice válida una sentadilla que para mí era más nula que las otras 4 que he comentado, ¿vale? Entonces, ¿dónde está el criterio aquí? El criterio está en que hay unas normas y hay que seguirlas, lo entiendo perfectamente, eso sí, y eso sí, y es verdad, pero también hay un punto que no entiendo, y es, se ha visto en el último, no sé si era mundial o en el europeo, que la regla de la banca no es del todo clara, o sea, porque ves 6 bancas una al lado de la otra, las cuales cada una tienen un número de luces distinto, o sea, en una son 2 blancas y una roja, en 2 son 2 rojas y una blanca, o sea, las 6 tienen un patrón de luces distinto. Entonces, ¿dónde está el criterio? ¿Por qué seguimos dejando este criterio dentro de lo que es el ojo humano, y cuando se le pide a la mesa que revise el vídeo, lo revise
siguen revisando humanos a día de hoy, cuando existe formas de poder hacerlo mediante inteligencia artificial o cualquier otra cosa, que tú al final dices, mira, compárame este levantamiento y este levantamiento. Yo todo esto lo digo al final también un poco desde el punto de que soy programador, informático, y conozco un poco lo que se puede llegar a hacer con estos casos. Pero si tú le das a esa IA un punto donde se vea claro la norma que debe seguir, al final desde la sentadilla, por ejemplo, podemos hablar de un patrón lateral, de la banca podemos hablar de un patrón frontal, en el muerto pues sería también un poco un lateral frontal también, dependiendo un poco de si quieren mirar el bloqueo de hombros, el bloqueo de rodillas. ¿Por qué narices seguimos dependiendo de que una persona en un milisegundo que dura el rebote de una sentadilla decida si es válida o no, que tu levantamiento es bueno o es malo? Que ojo, es que esto, la frase como tal parece muy dura, pero es lo que tiene que ser. O sea, tiene que haber 3 jueces, y una vez que los 3 jueces fallan o no, la máquina sea la que decida, igual que el VAR. Si tu entrenador va a reclamar a mesa, que entiendo que es verdad que sí se montaría un poco el espectáculo de que no, todos los entrenadores reclamarían en mesa y demás, pero bueno, quiero dejar ese punto ahí en el aire por si alguien lo quiere coger, nada más. Y bueno, para terminar un poco con esta chapa que os he pegado sobre el powerlifting, el abandono y demás, básicamente es que en mi opinión el powerlifting en España debería empezar a buscar una manera de reforzarse para no perder toda esta gente que se ha afiliado estos últimos años, porque tanto como los atletas que les han subido a esto por moda, como la propia asociación, al no mejorar la calidad de ciertos aspectos con este incremento económico que ha habido gracias a las nuevas incorporaciones, creo que ha habido un mejunje ahí que ha hecho que tanto nuevos como antiguos atletas decidan irse del deporte, al menos a nivel competitivo, y creo que deberíamos llegar todos a un punto en el que el power crezca de manera exponencial a la vez que crece el número de afiliados, porque no sirve de nada que se apunten 1000 personas más a este deporte y que luego tu padre tenga que pagar 3 euros, 4 o 5 para poder entrar a verte a una EP3 dentro de una nave industrial o un pabellón de un polideportivo, que las instalaciones son malas o mediocres, si luego queremos presumir de la cantidad de gente que estamos compitiendo en esto. Entonces, centrémonos primero en aprovechar estos recursos y luego ya nos centraremos en poder seguir creciendo, porque creo que el principal problema es que hemos querido crecer tanto ofreciendo tan poco, porque al final los atletas lo único que ofrecen es dinero, ganas y tiempo, y si ofrecen esas 3 cosas y la recompensa que tienen, como tantos decís, es una competición mediocre, lo siento mucho, pero creo que también debemos mejorar en esa parte, porque han sido mucha gente la que ha sido muy crítica con los atletas, pero se ha puesto muy poca intencionalidad en criticar a la federación o la asociación para que la situación de las competiciones mejore como se está haciendo en otros países. Que ojo, recalco que ya lo está empezando a hacer. Tenemos el Junior de Mario Zembra y probablemente el absoluto que se va a celebrar ahora en octubre. Van a ser muy buenas competiciones, pero yo creo que sinceramente el punto al que debemos aspirar es que todas las competiciones de powerlifting a nivel nacional aspiren a ser como lo es Sheffield, en un teatro, en un pabellón de eventos, en algo significativo donde se pueda hacer de forma que no destrocemos el material de las instalaciones, pero que podamos dar un espectáculo digno de tener que pagar una entrada. Así que nada, me gustaría también leeros un poco qué opináis en los comentarios. Ya sabéis que podéis comentar y decir vuestra opinión de una forma abierta, sin insultar y faltar al respeto a nadie, por favor. Así que nos vemos por el próximo vídeo y nada, dar un like, comentar y suscribiros. Chao, chao.